Una obra que muchos ya esperaban hace años aquí en el país. Creímos que iba a llegar con una de las editoriales con más tiempo aquí en México. Una obra que llegó a revolucionar la demografía en la que fue publicada. Sin duda uno de los mayores aciertos en la corta historia de De Vir. Revisemos el tomo número 1 de La Rosa de Versalles. Versalles Novara, Lady Oscar, alguno de esos nombres seguro les suena, y es que sí, este es un clásico total. Para los más jóvenes tal vez esto no suene tanto, pero pregúntenle a sus papás, a sus tíos, a sus primos más grandes, y se van a dar cuenta que de verdad esto fue una revolución en su tiempo, guiño guiño. Pero bueno, más adelante hablaremos de la historia, vamos a hablar de la edición, porque desde ahí ya tenemos algo interesantísimo. Como pueden ver, este tomo se ve medio extraño, ¿no? Vean, es de la altura de una 5, 21 centímetros de alto, pero en el ancho es donde se va a quedar muy corto. Vean, aquí tenemos. Y eso es porque ahí nada más tenemos 13 centímetros, así es, del tamaño de un B6. Es un formato que jamás habíamos tenido en el país porque básicamente no existe. No tiene ningún nombre en Japón, no hay ningún otro manga que sirva de ejemplo, y es que esto fue una invención directamente por parte de De Vir. Resulta que como este manga es tan viejo, no tienen digitalizada una edición grande. Y debido a que De Vir tiene el afán de que todo lo que publiquen sea de tamaño A5, pues dijeron, mejor mándenme los originales y nosotros nos armamos nuestra edición. Así que sí, Japón le mandó los originales a la editorial y ellos empezaron a moverle por ahí para que las cosas quedaran del tamaño que ellos querían. Sin embargo, se dieron cuenta que había problemas a la hora de hacerlo más ancho. Es por eso que decidieron dejarlo en el mismo tamaño que venían, en esa medida. Aquí podemos encontrarnos esta diferencia, donde tenemos varios espacios blancos en la parte vertical, mientras que en el horizontal todo queda al ras del corte del centro. Así que sí, este es un híbrido que no vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo, y no solamente es especial por este tamaño, sino que también la portada es una específica de aquí de México, porque resulta que no se pueden utilizar las portadas originales. Hay por ahí un problema de licencias allá en Japón, por lo que cada editorial debe hacerse su propia portada. Aquí De Vir nada más respetó la ilustración del centro de María Antonieta, que es el que tenemos también en la portada original, de los volúmenes que salieron hace unas décadas, y ya todo lo demás es reconstruido. Aquí no podemos hacer comparación de rótulo, porque no hay con qué compararlo, pero bueno, tenemos este fondo anaranjado, que a alguna gente sí le gustó, a otra gente no tanto. A mí sí me gusta, la verdad, aunque eso sí, platiqué un poquito con la editorial y me dijeron que probablemente se quede el naranja para todos los volúmenes, y ahí sí ya no sé si soy muy fan. Yo quisiera ver unas cuantas diferencias en cada volumen, pero bueno, ya veremos con la publicación. Ya en la parte de arriba tenemos el título, La Rosa de Versalles, y el número del volumen junto con el título del mismo, En el torbellino de un nuevo destino. Muy telenovelesco, así es toda esta historia. Finalmente en la parte de abajo tenemos el sello de De Vir y el nombre de la autora, Ryoko Ikeda. Y miren, no les voy a dar toda la historia del manga shoujo aquí en esta review, pero esta mujer es parte de la revolución del shoujo a finales de los 60s. Investiguen por ahí el grupo del 24 para que se den una idea, pero el chiste es que fueron diferentes autoras que empezaron a meter cosas un tanto diferentes a la demografía para empujarla a nuevos límites. Ciencia ficción, drama, política, fantasía, de todo un poco, que hizo que la gente se diera cuenta del abanico tan gigante que tenía también el shoujo. En verdad fue una revolución gigantesca. Pero bueno, continuemos en la parte de atrás. Aquí nos vamos a encontrar una pequeña sinopsis y abajo tenemos una ilustración de Lady Oscar y de María Antonieta, no recuerdo bien. Es que muchos de sus personajes femeninos se parecen, eso sí, no lo voy a negar. Pero en fin, aquí respetamos el color naranja que tenemos por toda la sobrecubierta. En la parte de las pestañas, aquí tenemos primero un poco acerca de la autora, de Ryoko Ikeda, donde nos repasan las obras que ha sacado, los estudios que tuvo, porque no siempre fue mangaka, también estudiaba música y demás cosas de su vida profesional. Mientras que en la pestaña de adelante tenemos a Lady Oscar, probablemente el personaje más famoso de toda esta obra, yo diría que sí, una mujer criada como hombre nada más por el capricho de su padre. Gran historia, muy interesante. Así es como se va a ver el lomo. De arriba hacia abajo tenemos el logo de De Vir, el título de la obra, el número del volumen, el título del volumen y finalmente tenemos el nombre de la autora. Un lomo con colores que destacan mucho entre sí. Me gusta bastante cómo se ve. Así es como se ve en la parte de adentro, con este marco con lo que yo quiero creer que son rosales, y en el centro tenemos una vez más los datos de la obra. Tenemos un acabado brillante también en la parte de aquí adentro, y en la parte de atrás todo está completamente liso, no tenemos nada. Así es como se ve finalmente el lomo también por acá. Para la producción editorial tenemos acreditado en la edición a Eduardo López Castán, que a ver, nada más por la edición de la portada me parece un trabajo bastante destacable, pero recuerden que también le tuvieron que meter mano a la edición de aquí adentro, así que detalles hubieron muchísimos y no me quiero ni imaginar el trabajo titánico que eso fue. Así que desde ahí mis respetos. Ya en cuanto al rotulado, recuerden que De Vir utiliza una fuente un poquito diferente al que utilizan las demás editoriales. No hay mucha diferencia, nada más es un
un poquito más alargada, de abajo hacia arriba, no muestra ningún tipo de inconveniente ni nada por el estilo, obviamente. Decidieron que iban a traducir las onomatopeyas de dos tipos diferentes, traduciéndolo literal, aquí por ejemplo le pusieron el jajaja, mientras que también la fonética se traducía como por ejemplo aquí sawa, sawa. Así que sí hay mucha variación y les recomiendo que las vayan leyendo, porque hay unas por ahí que tienen nada más por ejemplo una línea y que la traducen como silencio, lo cual me lleva a mi siguiente punto. Tenemos una traducción completamente mexicana por parte de Marlene Padilla. Es alguien que ya hemos leído en esta editorial y en otras también, así que es una buena conocida de la industria del manga en México. Aquí sí se rifó porque tuvo que aprenderse un montón de títulos de la nobleza, un montón de jerarquías, un montón de todo. Es una traducción neutra, pero obviamente influenciada por el tipo de historia que es. Todos hablan en este tono de época súper refinado y así, lo cual funciona de maravilla para la inmersión a la hora de leer, así que un trabajo espléndido. Y ahora no todo puede ser bonito, ¿verdad? Tenemos una edición completamente en blanco y negro, no tenemos ninguna página a color ni nada por el estilo, lo cual a ver, no es tan malo, pero donde sí tenemos un problema es en la calidad de las hojas, el gramaje, ya que es muy bajo. Es un volumen de casi 200 páginas y vean, se ve sumamente delgado. Además, obviamente tenemos una transparencia ridículamente fuerte. Tal vez desde lejos no se vea tanto, pero si se los pongo de cerca se van a dar cuenta de que en cualquier parte que haya blanco vamos a poder ver lo que hay por detrás. Y sí se siente de una calidad inferior. Además, el hecho de que ya es un tomo de 200 pesos cerrado, la verdad no sé cómo me hace sentir. Digo, la historia lo merece, pero esta calidad de hojas no sé si me parezca justificado. Esperemos que lo puedan corregir de alguna manera y ya pues en la impresión no tenemos ningún problema. No tenemos moaré, no tenemos ruido, todo está perfectamente bien impreso, no tenemos nada que no deba estar, a pesar de que, pues como les decía, es material muy viejo ya, así que se rifaron en ese aspecto. El año es 1775, y como si de un capricho del destino se tratase, tres personas importantísimas para el continente europeo nacerían el mismo año en diferentes países. En Suecia, Hans Axel von Fersen. En Francia, Oscar François de Jarges, y en Austria, María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena. Es con esta última con quien va a iniciar la historia. Hija novena de la mismísima María Teresa I, María Antonieta crecería en el castillo de Schönbrunn como una de las nobles más importantes de Austria. Desde muy pequeña sería instruida por los mejores maestros y cuidada por las mejores nanas. Además, gozaría de una vida social privilegiada, debido a su estatus y a su belleza sin igual, llegando incluso a recibir una propuesta de matrimonio del mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart, cuando ambos apenas eran unos niños. Sin duda una niña predestinada para la grandeza, pero una niña, primero que nada. Si bien todos creían que era la mujer perfecta, la realidad es que no era más que una muchachita, que a los 11 años, cuando la conoceríamos, no querría nada más que jugar, explorar y divertirse. Lamentablemente, la sociedad era muy diferente en ese entonces y su destino ya estaba sellado. En un movimiento meramente político, buscando reforzar la posición de la casa Habsburgo y de Austria en general, ofrecerían a María Antonieta en un matrimonio arreglado con el delfín de Francia, el futuro Luis XVI. Por lo que ahora, lo que debían ser los años de infancia de la niña, se volverían más bien años de aprendizaje forzoso para volverse una reina digna. Modales, costumbres y jerarquías llenarían la cabeza de María Antonieta, lo que solo lograría conflictuarla, ya que si bien no entendía del todo lo que era un matrimonio, de mínimo ella sabía que debía haber amor en él, y eso jamás se lo habían enseñado. Y es así como luego de 3 años de preparación, a los 14, María Antonieta se volvería la delfina de Francia, tras contraer nupcias con Luis XVI. Y es aquí, luego de despojarla de su familia, de sus pertenencias y de su nacionalidad, donde va a entrar en juego el personaje más famoso de esta historia. Oscar François de Jarges es en realidad una mujer que fue criada como hombre, debido a que su padre necesitaba un heredero que se volviera el mayor militar de Francia. Y dicho y hecho. Ahora, Oscar, de también 14 años, es la capitana del regimiento de la Guardia Real, por lo que el poder político que amasa es considerable, incluso sin ser parte de la nobleza, provocando que su camino inevitablemente se cruce con el de María Antonieta, quien debido a su llegada abrupta a Francia, se ha ganado enemigos por el simple hecho de existir ahí. Gente que tenía entre manos diversos planes para acercarse lo más posible al trono, empezaría a maquinar planes para desestimar a María Antonieta, quien ahora, por mera sucesión, estaba destinada a ser la próxima reina de Francia. Y de eso precisamente se va a tratar la historia. Nuestras dos protagonistas se van a enfrentar a un decadente sistema monárquico que les va a dar cargas y objetivos que ni siquiera saben si son los que quieren. Una niña a la que le fue arrebatada la infancia, buscando pelear como puede con gente deshonesta y obsesionada con el poder. Y otra cuya identidad fue negada desde el día de su nacimiento, buscará encontrarse a través de todos los obstáculos que conlleva ser parte importante de la nobleza francesa en sus últimos años de existencia.
Sí, yo sé lo que están pensando. ¿Por qué rayos hablé tan poco de Oscar? Pues bueno, no se trata más que de una diferencia de prioridades en el anime y en el manga. Mientras allá en la animación se centran más en el aspecto romántico de la obra y en la relación de Oscar y André, aquí en el manga la historia está mucho más recargada en el aspecto político de la época. Por lo que tienen que definir primero mucho contexto, al igual que a los personajes que van a terminar fungiendo un papel más importante en la Revolución Francesa. Aquí de momento se siente más importante María Antonieta porque tenemos que entender el tipo de persona que es y la situación en la que se encuentra. Ya con el tiempo, Oscar va a ir ganando más protagonismo, no se preocupen. Y precisamente los personajes y la buena definición que les da su autora es la parte fuerte del manga. Me gusta mucho lo vulnerable que los hace la autora al dejarnos constantemente escuchar sus pensamientos, porque así empatizamos más rápido con ellos. La escena en la que María Antonieta y su madre empiezan a comprender la locura que es ofrecer a tu hija a otro país es increíble, y verlas irse desmoronando poco a poco hasta las lágrimas mientras lo razonan es escritura de otro nivel. Me gusta mucho la forma en la que Ryoko Ikeda construye los conflictos entre personajes de manera tan natural. Por ejemplo, el primer conflicto de Oscar es saber a qué facción, entre comillas, dentro del castillo de Francia va a alinearse. ¿Piensa seguir a la recién llegada María Antonieta solo porque es la que por derecho eventualmente se va a convertir en reina? ¿O preferirá aliarse con Luis XV, el rey actual, y su manipuladora concubina, quienes quieren sobajar a María Antonieta para amasar tanto poder y aliados como puedan en el tiempo que les queda en el trono? Pues bueno, la magia está en que nosotros podemos entender por completo por qué ocurre esta dicotomía, porque la autora nos lo muestra profundizando en ambos personajes. Se nos explica que la concubina del rey era una servidora carnal, por lo que está peleando por sobrevivir realmente, mientras que a María Antonieta siempre se le enseñó que esas personas no merecían un trato digno, creando un conflicto de ideales inmediatamente. Y eso solo es un ejemplo, Todos los conflictos aquí van a sentirse igual de válidos. La autora nos muestra cómo se forman las creencias y pensamientos de los personajes, y resulta bien lógico la forma en la que cada uno empieza a chocar con los demás. Escritura de primer nivel. Y en general, así es como va a ir la cosa. Personas con diferentes intereses, yendo y viniendo de la vida de los protagonistas, agregando diferentes perspectivas o simplemente perturbando la paz. Mientras nos acercamos lenta y minuciosamente a la Revolución Francesa, el culmen de todo lo que fue pasando dentro del Palacio de Versalles. Ahora, hay que comentar esto para que quede claro, esta es una historia ficticia, o sea, sí está basada en los hechos que ocurrieron en la vida real, pero hay cosas que se agregan que nada más es para darle una mejor trama que se pueda contar en un manga. Por ejemplo, la actitud de María Antonieta y la relación que tuvo con Hans Axel von Fersen sí son reales, pero ya cosas como la misma existencia de Oscar François es completamente inventado. Así que no importa si ya conocen la historia original de la Revolución Francesa y los años que llevaron a ello, de todos modos se van a encontrar algo diferente aquí en el manga, por si tenían esa duda. Y ya para terminar, yo sé que el dibujo no resulta tan atractivo para algunos, pero a ver, es una historia de hace 50 años. Para la época, créanme, que era algo nunca antes visto. Un gran impacto para toda la industria del manga. Si no, pregúntenle al señor Masami Kurumada, que se basó en este estilo para dibujar sus obras. Así es, el shoujo inspirando al shonen desde hace medio siglo. En resumen, y para aclarar las cosas, esta historia, si bien sí tiene romance, realmente no es tanto ni tan romántico como el que se espera. Y más si vienen del anime. O sea, sí, hay aspectos muy importantes de los personajes que recaen por completo en su situación romántica, pero como pueden notar, aquí se utiliza más un tono político, trágico y revolucionario, donde se nos cuenta la forma en que sus dos protagonistas, Oscar y María Antonieta, viven en una época donde digamos que ser una mujer tenía un significado completamente diferente. Se van a explorar temas como la inconformidad social, el embriagamiento de poder y los conflictos políticos que llevaron a Francia al estallido de la revolución. Si lo que buscan es un drama puro y duro, histórico, lleno de sensación de injusticia, donde el amor sufre por encontrar cabida, entonces La Rosa de Versalles es para ustedes. Un sabor agridulce, la verdad, porque en cuanto a historia, en cuanto a importancia y en cuanto a dedicación para sacar esta edición, me parece sumamente respetable. Pero no sé, esas transparencias y ese gramaje no me terminan de convencer. Que a ver, yo entiendo que eso es algo que teníamos ya desde las primeras obras, pero precisamente porque esta es la segunda tanda de ediciones, y después de más de 10 tomos que ya han publicado, yo hubiese esperado que ya hubiesen hecho el cambio correspondiente, más ahora que ya van a costar 200 pesos estas historias. Así que no sé, ¿qué piensan al respecto? Déjenmelo en los comentarios. Recuerden que esta va a ser la edición completa, los 10 tomos que salieron allá en los 70s y los 4 tomos que salieron hace algunos años. Así que si quieren leer la historia completa de La Rosa de Versalles, esta es su edición. Y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.